Estoy bastante decepcionado con la selección argentina. Siento que hoy jugó un mal partido, mereció perder en los 90 minutos y después en los penales sí que estuvo a la altura, con un Dibu que nos volvió a salvar, lo amo con todo mi ser, y con unos pateadores, entre ellos Montiel, pero principalmente McAllister, Julián Álvarez y Otamendi, que estuvieron muy a la altura. Argentina no pudo hacer un partido tácticamente inteligente, físicamente inteligente, individualmente destellante o colectivamente funcional. En contra, un Ecuador que no tuvo una cosa impresionante, no es que nos pudo haber goleado, pero que en definitiva uno ve el desarrollo y no hay ningún tramo en el que Ecuador realmente se vea superado por Argentina. Y si Argentina se pone en ventaja es por las cosas del fútbol, no porque tenga una superioridad como tal en algún tramo puntual. Por tanto, no hay que entender esto como que a partir de ahora Argentina va a quedar eliminada en la siguiente ronda, o como que Argentina deja de ser candidato, o como que Argentina ya no tiene que estar más con Scaloni. Sería bastante absurdo pensar eso, pero sí, este partido estuvo mal. Y obvio que si vemos el torneo como una escalera en la que vas teniendo rivales cada vez más difíciles o situaciones cada vez más complejas de resolver, uno piensa de que cuando te cuesta más resolver los problemas que te van planteando tus rivales, y es menos probable que vayas triunfando. A su vez puede pasar que este partido tan malo termine siendo una catapulta para mejorar, un cachetazo que te permita despertarte y tomarte mucho más en serio o simplemente replantear la manera en que Argentina puede ser mejor selección. Quieras o no, para una selección que ya ganó todo, ir remejorando y remejorando y reestructurándose es una de las claves. Porque si no te pueden sacar la ficha y tácticamente ese aspecto de perder la impredecibilidad puede ser letal. Por tanto, Argentina puede salir campeona todavía porque es un torneo corto y porque ahora le tocan solamente dos partidos más que los puede llegar a ganar. Hasta podría pasar que lo gane por penales. Pero el análisis no se va a tratar de si Argentina puede salir campeón o no. Porque eso siempre va a poder salir campeón mientras siga viva. El punto es, ¿qué hizo hoy? ¿Por qué lo hizo así? ¿Cómo están los nombres? Y bueno, ecuatoriano, llegaste hasta este punto del video, casi no mencioné Ecuador, pero quiero que sepas que tu selección para mí mereció pasar. Fueron más inteligentes, se notó que estaban jugando la vida y era un partido muy importante para ustedes, y bueno, sus individualidades fueron superiores. Y no es que, reitero, fueron un equipo increíble, pero jugaron mejor. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Argentina 1, pero 4 penales metidos. Ecuador 1, pero 2 penales metidos. Y fíjense, la casualidad, ¿no? Es el Dibu, ni más ni menos. El encuentro no difiere de otros anteriores que ha tenido Argentina en torneos como el Mundial, la Copa América o las eliminatorias. Un rival que se te repliega, que no quiere dejarte jugar, que trata de estar muy concentrado en la marca, tapando a Messi y a diferentes jugadores que son importantes para la creación, y que intenta salir en velocidad muy rápido, penetrando a través de piques, pivotajes, o hasta a veces pelotazos largos a través de un desmarque de ruptura del centro delantero o de los extremos. Digamos que en base a esto tendríamos que tener una Argentina que está acostumbrada a poder rebatir los argumentos que le plantea el equipo tácticamente y poder sobreponerse. Y por lo general, en los partidos que hemos visto importantes, lo ha logrado hacer, inclusive contra Ecuador la última vez que jugamos. Que bueno, es un punto interesante a pensar, ¿no? Justo es un equipo que enfrentamos hace relativamente poco y que este partido es uno de los que mejor ha jugado en los últimos tiempos Ecuador y de los que peor ha jugado Argentina. Hay que darle ahí el mérito a Félix Sánchez, que seguramente algo vio en esta Copa América o en ese partido en el que se enfrentaron, como para en este caso poder dificultarle mucho más el trabajo a la selección. Por otra parte, los nombres seleccionados para este equipo fueron muy inteligentes. Por ejemplo, el hecho que haya jugado Grueso con Caicedo, dos jugadores mucho más físicos y que antes no venían jugando juntos, al contrario, venían jugando casi siempre, siempre, siempre con un delantero, Páez en el medio, un extremo, otro extremo y dos mediocampistas, que suele ser Alan Franco junto con Caicedo. En este caso jugaron tres mediocampistas, que también se entiende que al final de cuentas es la primera vez que se enfrenta contra una selección tan potente como Argentina y por ende es el primer partido en el que podían ser más defensivos, pero bueno, es coherente. Digamos que el hecho de tener más presencia de este tipo de jugadores y que encima sean físicamente muy aptos y que encima no solamente tengan el físico, sino también las cualidades defensivas, hace que Argentina se enfrente contra un trámite que está tácticamente bien planteado,
y al mismo tiempo ejecutado de manera correcta y encima a lo largo del tiempo. El partido empezó y ya se notaba las dificultades que podía tener Argentina. Ecuador no presionaba mucho, trataba de quedarse en su campo, bloqueando los distintos pases una vez que llegasen a jugadores importantes para la creatividad del equipo. Argentina, de todas formas, si bien no es que tenía un juego súper fluido, empezó a mostrar algunos destellos, por ejemplo, por banda izquierda, acumulando 3 jugadores importantes, que eran Lautaro Martínez como pivot, al igual que lateral y extremo. O sea, Nico González, que creo que está teniendo una Copa América mejor de lo que yo me esperaba, y que bueno, hoy tuvo la posibilidad de ser titular en un partido súper importante, junto con Tagliafico. No es que tenían combinaciones súper peligrosas, pero al menos se notaba un poco fluido y hacían pases de primera que lograron superar ese tipo de marca. La realidad es que no pasó mucho tiempo para que Ecuador empiece a tener sus primeras oportunidades de gol, y eso empezó a notarse que empezó a hacerles que se la crean en cuanto a la posibilidad de dañar. Porque no solamente atacaban y empezaban a hacer jugadas que tenían la sensación de peligrosidad, sino que cuando arriesgaban esos ataques, Argentina no es que aprovechaba y salía de contra y le generaba ocasiones claras. Argentina terminaba despejando, terminaba saliendo jugando apurado y la volvía a perder. Teniendo tramos en los que Argentina tenía el dominio y no sabía qué hacer, no podía penetrar al rival, Messi estaba muy tapado y cuando la tocaba tenía que soltarla muy rápido, Enzo Fernández cerraba pases bastante insólitos, siendo muy impreciso y arriesgando, pero arriesgando mal. Después estaba también muy volcado a la derecha, sin tener posibilidad de participar de un juego más interno, que es lo que capaz que el equipo más necesitaba. Y un McAllister que empezó a ser el mejor del partido a medida que fue pasando el partido, pero que no terminaba de empezar a tener pases que realmente fueran relevantes. O sea, no se equivocaba tanto, favorecía más la distribución, podía tener una conducción, pero daba la sensación de que cuando un jugador argentino controlaba más blando físicamente que el que lo tenía marcándolo. Y podía pasar, por ejemplo, que había un pase para Enzo Fernández y había uno marcándolo, por decir un ejemplo, cualquiera, ¿no? No sé, Grueso, y que cuando Grueso apenas lo tocaba, apenas había un contacto físico entre uno y otro, como que, bueno, parece, a propósito, era más grueso, ¿no? Era como que podía superar al argentino, haciéndole falta o quitándosela. Argentina no tenía esa intensidad que suele tener en muchos partidos y cuando tenía la pelota se lo veía quizás más relajado, tomándose más tiempo. Ese tiempo extra que se tomaba a veces terminaba siendo una recuperación del rival o simplemente un momento en el que el rival te sacaba la pelota un poco de esa zona. Capaz que te la despejaba, te hacía falta, pero te trababa el juego. Y como digo, Ecuador a través de un Caicedo que estaba jugando un partido muy bueno al principio, que después se terminó diluyendo, pero que al principio sí fue muy importante, empezó a tener recuperaciones, empezó a tener intercepciones a través de los pases que hacía mal Argentina, y también momentos en los que se combinaba con sus compañeros. Por ejemplo, con Hincapié por izquierda, una jugada muy interesante que se combina a través de un pelotazo largo de Hincapié, la peina en Valencia, que ya estaba muy concentrado en ese aspecto de intentar desmarcarse atrás, buscando quizás un espacio libre en una zona más adelantada de la cancha, o sea, adelantada entre comillas, porque en realidad es hacia atrás, según su punto de vista. Y por ejemplo, en esa jugada termina siendo un Caicedo cabecea para atrás y le queda solo perdón, Valencia cabecea para atrás y le queda solo a Caicedo, que no define rápido y de hecho justamente llega el Cuti Romero al último momento y se la pispea para que le quede al Dibu. Ecuador demostraba posibilidad de profundizar, Argentina tenía pérdidas en la salida, tenía jugadas en las de que la perdía más atrás y Ecuador rápidamente saltaba, ¿no? Por ejemplo con Preciado por derecha, con unos pases en profundidad y principalmente da la sensación de que si bien al final aparecían los centrales, cortes del Cuti Romero y también en este partido muy puntualmente cortes del Licha, pero que eran cortes muy de último momento. Argentina no estaba preparada tácticamente para ese tipo de situaciones, sino que cuando la perdía no se terminaba de acomodar y por eso terminaba salvándose siempre por intervenciones individuales aisladas. Es como decir que tu arquero tape todo y que por eso terminas con 0 goles, no es defender bien. Defender bien sería que tu rival te genere lo menos posible. Y si bien a veces es muy difícil, el tema es anular al rival. Aunque vos seas el que domine, puedes anular al rival, por ejemplo, teniendo una buena recuperación tras pérdida, teniendo una buena capacidad para que tus laterales o para que tus centrales o para que tus mediocampistas ayuden a los defensores o, bueno, el mecanismo que vos prefieras, anticipes, repliegues rápidos o, bueno, estamos haciendo una enumeración, pero esto es súper amplio como para que cuando el rival la recupera, pese a que vos estés adelantado, no sufras tanto. Y guarda, no es que Ecuador tuvo 1000 ocasiones de gol, porque en realidad lo que pasaba mucho era que quizás no terminaban en remates los tiros, no terminaban siendo tan claros, pero finalmente eran jugadas donde había bastante gente de Ecuador, poca gente de Argentina, muchos espacios y desbordes. Habiendo, por ejemplo, un tiro muy bueno que tapa el Dibu, una gambeta espectacular en el área de Sarmiento, que estaba muy picante y también se combinaba bastante por izquierda con Caicedo. Y como muchas veces Caicedo justamente jugaba por ese lado, cuando recuperaba, el primero que aparecía por ahí era Sarmiento, entonces tenía la posibilidad de correr y una tapada del Dibu. Después, en esas mismas jugadas, hay un remate desde fuera de distancia de Páez.
Ecuador era vertical, era peligroso y Argentina al contrario, cuando atacaba no le encontraba la vuelta. Inclusive da la sensación de que era un poco lento, era errático, intentaba tener conducción y se le salía mal. Pero bueno, de vez en cuando aparecía Messi, que obviamente hay que decirlo, tuvo un mal partido, no participó casi nada, pero es el típico mal partido que se le atribuye a un jugador como un 9, ¿no? Porque como Argentina no tenía circulación de juego y no tenía movilidad, realmente dio la sensación de que no había muchos jugadores que intercambien posiciones. Entonces Messi estaba muy marcado, siempre estaba súper incómodo, y así todo logró tirar un buen centro en un momento, que termina siendo un poco pasado, pero le queda a Nico González en el segundo palo. Y bueno, también tiene alguna pincelada, un pase en profundidad. Y finalmente tiene ese tiro de esquina que, bueno, lo tira al primer palo para que peine McAllister y para que en el segundo termine marcándole 1-0 a Argentina. Una jugada aislada y que si bien Argentina quizás en los primeros 20 minutos sufrió un poco más y después se fue adaptando, en ningún momento dejó de tener la sensación de que no podía romper al rival. Simplemente hubo momentos en los que estaba más cómodo y quizás también hubo tramos en los que después de las primeras partes en las que estaba sufriendo atrás, en vez de hacer pases tan arriesgados, empezó a dividir más la pelota, teniendo pérdidas que son igual de graves, entre comillas, porque hablan de tu falta de precisión, tu falta de movilidad y tu falta de creatividad, pero no son tan dañinas para la defensa. Que es una manera bastante inteligente de evitar tener problemas. Si vos estás complicándotela demasiado en la salida, bueno, reventar y listo. Y la vas a perder igual, pero aunque sea el rival tiene que hacer todo el recorrido para atacarte, y en una de esas podés llegar a ganar una pelota de vida y quizás, bueno, metes un gol. Y Argentina, a base de correr menos riesgos, o correr más riesgos, depende cómo lo mires, ¿no? Hacer jugadas que no sean tan cercanas a su propio arco, empezó a tener posiciones quizás un poco más consistentes, menos peligro para Ecuador a favor y consigue el gol. Digamos que hay un desarrollo en el primer tiempo donde Argentina da la sensación de que mejora, de que arranca peor, de que no tiene ideas, de que está errática, de que le empiezan a pegar cachetazos con jugadas muy verticales y muy bien elaboradas, pases muy dinámicos, jugadas en las que un argentino intenta llegar justo al pase pero no llega, hace el pase rápido del ecuatoriano y aparece otro gambeteando y aparece otro por fuera. Ecuador se mostró muy letal como se mostró por ejemplo en los primeros minutos contra Jamaica. Sin tener tantas ocasiones de gol, pero contra Jamaica era el que tenía el dominio, pero sí con esa vertiginosidad y con esa conexión muy aceitada. O sea, se vio un equipo competitivo y evidentemente fue el mejor partido de Ecuador en toda la Copa América. Pero después de ese tramo, Argentina se recupera un poco, no porque, como insisto decir, ataque mucho, sino porque deja de tener problemas en su propio arco y empieza a pensar un poco hacia adelante. Y sobre el final del primer tiempo consigue el gol, que personalmente entiendo de que venía de la mano de un desarrollo de juego más inteligente, más preciso, un poco más pensando en ofensiva y sin tanto sufrimiento, pero no sé si daba para que Argentina gane el partido en ese momento. Pero se da. Tampoco es que no tiene ningún sentido y que no tiene coherencia con el desarrollo del partido, pero creo que es como un premio demasiado elevado para lo que estaba haciendo Argentina hasta ese punto, que era un partido flojo. Lorenzo Fernández flojo, con un, eso sí, McAllister que empezaba a moverse, y a través de esos movimientos, y a través de esas pequeñas virtudes extras que aportó McAllister a medida que fue avanzando el partido, atrasándose un poco más para tener más conducción desde atrás, teniendo algunos pases, aperturas de cancha más precisas, las pinceladas de Messi, bueno, Argentina tuvo una mejoría, pero nunca jugó como Argentina. Jugó como Argentina, pero en otros tiempos, no como Argentina de Scaloni. Pero iba ganando. Y dentro de todo, uno podría pensar, con el resultado a favor, en el segundo tiempo, después de que Scaloni les pegue una buena cagada a pedos, quizás hacer un segundo tiempo en el que Argentina, ok, tuvo un susto, tuvo suerte, pero demuestra en el segundo tiempo cómo puede ser que juegue. Ahora, los jugadores, evidentemente, tuvieron culpa, ¿no? Ejecutaron mal, no marcaron bien, tuvieron problemas en los espacios que dejaron atrás. Pero ¿qué pasa con Scaloni? Yo creo que Scaloni realmente no hizo mal su trabajo en cierto punto. Digamos, realmente el planteamiento del rival era muy simple y el de Scaloni también. Quizás lo que puede ser que haya fallado es en, por ejemplo, no poner a Julián Álvarez o no poner a Di María en cuanto al rol que puede tener, porque Julián Álvarez es un jugador que quizás a nivel colectividad, en un partido donde necesitas gente en zonas donde puedan moverse de manera más versátil, bueno, Lautaro no te ofrece eso. Y quizás un Julián Álvarez se puede haber retrasado más, dejando, por ejemplo, a Messi de falso 9 por momentos, o a Nico González. Lo mismo con Di María, ¿no? Que se va para atrás desde la banda y te puede hacer algo más que Nico González, que es muy veloz, pero quizás para un partido con tan poco espacio y donde el 1 contra 1 no vas a potenciarse tanto, no servía. Inclusive perdió varios duelos en ese primer tiempo contra Preciado. O sea que Scaloni, quizás podemos pensar de que en cuanto al mediocampo tenía mucho talento, en cuanto al planteamiento nombre por nombre no estaba mal, pero quizás en cuanto a los roles, decidió a Lautaro por su racha, pero en cuanto a lo que podía funcionar en este partido no es lo más adecuado.
Pero bueno, siempre recordemos, ¿no? No es que yo sé más que Scaloni o que Scaloni, ¿entendés?, sabe más que yo. Son posturas de juego y seguramente Scaloni pensó a Lautaro de una manera. Quizás Scaloni pensó que Ecuador iba a presionar mucho más y lo vio a Lautaro más como un definidor para las jugadas de mano a mano. Siempre hay que pensar de que hay una lógica de todo lo que hace Scaloni, como de cualquier técnico. Por tanto, lo que estoy diciendo es que dentro del partido, y quizás Scaloni no se esperaba cómo surgió, pienso que hubiese sido interesante ver cómo jugaban otros jugadores. Porque cuando entró, por ejemplo, Julián Álvarez, fue un partido distinto al del principio, donde ahí sí Ecuador estaba bien replegado. Ya fue un partido con un Ecuador con más iniciativa. Y justamente nos trasladamos al segundo tiempo, donde curiosamente no hubo ninguna mejoría y desde el principio, primero hubo un gran tramo de nada, ¿no? De faltas. Los ecuatorianos dan la sensación de que estaban buscando que expulsen a un argentino o que amonesten a muchos argentinos y estoy bastante convencido de que había una indicación puntual de parte del técnico. Me parece perfecto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Argentina es una selección que es muy dura. Tiene defensores que van muy fuerte, no tiene miedo a despejar, no tiene miedo a marcar con el cuerpo, con los brazos y demás. Y mi sensación fue que había exageraciones evidentes para generar una sensación de que Argentina estaba siendo violenta. Y quizás sí lo estaba haciendo, siempre es un poco violenta Argentina. Pero bueno, es parte de su característica de juego. Así todo, creo que no hubo ninguna expulsión que haya tenido que ser para Argentina. Dentro de un tramo en el que no pasaba nada, Ecuador empezó a tener un poco más de posesión y a dominar el juego a través de otro tipo de recursos. No era tan vertical, sino que seguía manteniendo la vertiginosidad de no tener un juego horizontal, pero no era un equipo que estaba contraatacando por contraatacar. Argentina no tenía posesión del balón como tal, peligrosa, dominante y buscando el gol, sino que era como que Ecuador presionaba a Argentina y Argentina tenía problemas al salir y la perdía rápido y Ecuador tenía momentos en los que iba. De hecho, tiene una parte del partido, una parte de la trama, iba a decir, donde tiene muchas pelotas paradas consecutivas. Ecuador simplemente llevando la pelota hasta las bandas, corriendo, tirando centros y demás, que es algo que siempre decimos en este canal, que es algo muy fácil de hacer, porque no hay muchas maneras de frenar eso. Argentina terminaba dándole tiros de esquina, y de hecho, en uno de esos tiros de esquina termina consiguiendo un penal. Que bueno, en ese punto del partido yo pienso que si metía gol Ecuador era merecido, porque habían jugado un partido siempre más cómodo que su rival, inteligente, bien físicamente, estaban mejor sus individualidades, y bueno, de hecho, en ese momento daba para que lo empaten, porque Argentina no había reaccionado. Había tenido un primer tramito que no había sido bueno. Nuevamente, me parece que es meritorio que Ecuador haya tramado un partido así medio trabado, muy frío, porque no favorece a Argentina. Argentina necesita un partido dinámico en el que pueda tener mucho la pelota y en el que no haya interrupciones. Cuando hay interrupciones, para mí, Argentina se perjudica aunque vaya ganando, porque hace que no se pueda potenciar su figura. De hecho, el segundo tiempo de Argentina a nivel colectivo y en cuanto a los jugadores talentosos, no se vio casi nada. Fue más sufrir y sufrir y sufrir y pequeñas conexiones muy horizontales, ¿no? Posiciones que hay que ver la estadística. Yo este partido no estoy revisando datos porque personalmente siento que tengo las suficientes sensaciones y recuerdos bien frescos como para poder transmitir algo. Los datos quizás los aplico cuando necesito sustentar lo que estoy diciendo mediante algo, pero en este caso no. Pero bueno, se puede revisar la estadística de la posesión del balón. Bueno, se las pongo acá en el video ya que estamos. Minuto 15. Y quizás puede ser que Argentina tenga una posesión más alta de lo que parece yo que estoy diciendo, ¿no? Uno podría pensar, según lo que estoy diciendo, bueno, Argentina que tuvo el 40%, el 35% de la pelota, pero en realidad pasa más porque era una posición más intrascendente. En primer tiempo que sea una posición un poco más dominante, en cambio en el segundo tiempo fue más, nada, estéril, sin peligrosidad, pero ni siquiera un acercamiento. Pero bueno, era lo que se estaba jugando. También Argentina estaba ganando y el rival estaba bien, estaba concentrado, estaba motivado y poco a poco lo iba a buscar. Así todo, después de la parte de la que erran en el penal, Argentina va a tener una pequeña recuperación, pero hablamos de recuperación en torno a entender qué es lo que tenés que hacer para no sufrir. Y ahí es cuando, por ejemplo, bueno, entra Julián Álvarez, quizás tira algún centro, tiene alguna jugada en la que vuelve a aparecer Messi en alguna pincelada pequeña. A una aparición de los laterales llegando hasta el final, algún centro, algún intento como de habérselo liquido ahora, aprovechando el envío anímico de haber tenido la suerte de que había errado el penal Valencia. Y bueno, como un pequeño tramo en el que no es que dominó, pero dejó de sufrir. Y curiosamente, Ecuador termina consiguiendo el empate sobre el final del partido, dentro de un final que sí lo estaba sufriendo Argentina, porque, a ver, yo como argentino estaba nervioso, porque sabía que estaban a un gol de diferencia, Argentina no estaba jugando un buen partido, pero tampoco es que lo estaban súper buscando. La realidad es que Ecuador nunca tuvo un tramo en el que haya tenido ocasiones claras tras ocasiones claras. La creatividad ecuatoriana tuvo más que ver con la capacidad de romper líneas y hacer que Argentina se vea débil, no tanto con la capacidad de generar tiros al arco, de generar buenos centros. Lo que le faltó a Ecuador para ganar el partido o para empatarlo antes
fue el hecho de poder tener ese talento diferencial de un buen pase final, de una buena definición, y también hay que tener en cuenta la aparición del Diego Martínez en algunas ocasiones, y también principalmente la aparición de los centrales, que a veces hace todo bien el ecuatoriano, pero después aparece Lichi y te hace un quite que te salva. Entonces, bueno, a veces que sí hizo bien Ecuador una cosa, pero si al final el argentino te gana 1 contra 1, no hay nada que hacer. Y creo que Argentina son de sus puntos más fuertes los centrales, no porque Argentina defienda bien, porque siento que esta Copa América Argentina no está defendiendo bien, sino porque Argentina tiene buenos defensores individualmente. Y es muy raro, porque en general cuando sale de defensa sale a mejor de un equipo que defiende bien. Pero no, curiosamente Argentina defiende mal y por eso sus defensores son los que se lucen. Es equivalente a un equipo que ataca mal, pero que tiene un crack, y ese crack mete muchos goles porque es crack. Pero no ataca bien, pero depende de él, ¿no? Que le podría pasar en una época argentina con Messi, por ejemplo, que hoy le pasó un poco. La sensación que daba era que si hubiese tenido un Messi con mayor vertiginosidad, hubiese sido un Messi, un partido diferente, ¿no? Messi la tocaba y la soltaba rápido, le hacían falta, se caía. Fue un partido que no pudo ser gravitante en ningún sentido. Y justamente yo estaba viendo el partido con mi novia y le decía, justo antes de que nos metan gol, para mí Messi se queda en la cancha porque si nos llegan a meter un gol, no quiere que Argentina se quede afuera sin que él patee. O sea, ni Scaloni ni el propio Messi quiere que vaya a penales y que él no esté en esa tanda. Al menos es lo que yo creía. Y creo que seguramente, no sé si es algo seguro, pero es un argumento que tiene bastante sentido. Hay un gol del empate, medio parecido al gol que nos mete Holanda, el 1-2 en el Mundial. Ese gol de Berghost. En este caso es un cabezazo anticipado dentro del primer palo, una jugada que no era muy peligrosa a priori, no es una jugada que antes de que exista una ya tenga, ay, se viene, sino que es una jugada que de repente llega el gol. Y bueno, Ecuador ahí dice, uy, uy, capaz que lo gano. Y ahí lo va a buscar con todo y tiene una jugada muy clara que desaprueba Caicedo, desaprovecha Caicedo y bueno, estuvo cerca. No es que pienso que Ecuador mereció ganar porque generó ocasiones de gol como para meter 2 goles o más. Y quizás sí, pero no voy a eso. Creo que Ecuador mereció ganar porque individualmente estuvo mejor, los mediocampistas jugaron mejor, los laterales a nivel ofensivo jugaron mejor, los delanteros fueron más desequilibrantes y se combinaron mejor en ataque. Principalmente en cuanto a la pulseada táctica, estuvo mejor. Y solamente con eso para mí se alcanza para ser merecedor. La realidad es que quizás uno ve el highlight y no va a encontrar tantas jugadas de Ecuador. Hasta capaz que si analizamos las estadísticas específicas, no vamos a encontrar un Ecuador que tenga, no sé, muchos tiros o muchos expected goals y todo ese tipo de estadísticas que son interesantes. Pero en este caso creo que el partido no pasa por ese lado. Es un partido que Ecuador siempre jugó más cómodo que Argentina. Y para mí ya solamente por eso merece ganar. Ahora, uno me podría decir, bueno, pero ¿a vos te parece que un equipo puede merecer ganar solamente por tener eso y sin tener tantas ocasiones de gol? Bueno, es un lindo debate, yo creo que lo podemos poner sobre la mesa y yo creo que a la larga, y así fue, ser mejor Ecuador les sirvió casi para ganar. De hecho, Argentina casi pierde porque fue peor, que parece que estoy diciendo algo redundante, pero es así. O sea, si Ecuador lo empató y casi lo gana al final, es porque estaba mejor psicológicamente, físicamente y en todo sentido. No lo aprovechó, no tuvo efectividad, Argentina tuvo buenas intervenciones individuales de los defensores y tuvo momentos en los que supo aplanar el juego para que Ecuador no tenga tanta peligrosidad. O sea que supo frenar por momentos Ecuador, pero no siempre. Y de hecho, si es que justamente la estadística de Ecuador en cuanto a ocasiones de gol no es tan alta, es porque hay un mérito de Argentina en la interpretación de cómo jugar ciertos tramos. Pero no le alcanzó Ecuador y Argentina la alcanzó sin haber jugado bien y reitero, para mí mereciendo perder, o al menos, no, si no se quiere quedar con el tema de que haya merecido perder, quédense con el que jugó peor que Ecuador. Y me parece que es una apreciación menos polémica y menos terminante en cuanto al resultado, pero me parece que es más certera. Y creo que me quedo con eso. Los penales, bueno, Messi lo erra, una pena, obviamente me entristece muchísimo. La realidad es que lo intentó picar, nunca lo había visto picar un penal hace mucho tiempo al menos. No lo picó tan mal, pero en el travesaño, bueno, se fue. Yo ya ahí me veía afuera y bueno, apareció el Dibu. Que el Dibu parece que era el único que no estaba pensando que iba a perder. eh, y bueno, después del Dibu como que se levantaron todos. Y automáticamente después del Dibu los ecuatorianos para mí ya tenían cara de que iban a perder. Y fue muy psicológico ese momento y bueno, ganamos por el Dibu. De hecho, bueno, el- Julián patea al mismo lado del arquero y por eso hay un poco de suspenso, pero patea muy bien, muy arriba, difícil. McAllister patea ahí pegado a la red, un penalazo. Montiel no patea tan bien, pero bueno, digamos que logra engañar al arquero con su pateo y no el arquero se tira para otro lado. Y bueno, Otamendi patea perfecto también. O sea, realmente fueron excelentes todos. Los ecuatorianos no patearon tan mal tampoco, creo. Pero bueno, el Dibu dejó. Tampoco creo que haya sido
tema de que hayan pateado específicamente mal. Quizás el primero fue un poco peor, pero el segundo, de hecho, iba medio al medio, Dibu lo tapa con una mano, es una cosa impresionante. Y ganó Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema de Argentina? ¿Cuál es la sensación negativa de Argentina? Y es que Ecuador no venía jugando bien, y es que Ecuador es una selección que no es tan potencia. Entonces, como vemos en la Eurocopa, ¿no? Que a Portugal se le complica Eslovenia, o que a Inglaterra se le complica Eslovaquia, que para mí Ecuador puede que sea mejor o igual a estas selecciones, no por desprestigiar a Ecuador, al contrario, sino para realmente darle valor a las dos, que son selecciones competitivas y que le pueden pelear a las selecciones potencia. Uno ve a Portugal, o más que nada a Inglaterra, y dice, che, pero no da la sensación de que, ok, se sostuvo, pudo competir, lo ganó, pero no quedó bien, realmente bien parado. O sea, hasta da la sensación de que Eslovaquia jugó mejor que Inglaterra, y para mí me pareció pasar en Eslovaquia. Y la sensación de que da es que Ecuador jugó mejor que Argentina. Y justamente al ser una selección que no es tan candidata, que no es tan potencia Ecuador, ahí es cuando a Argentina le criticamos o le preguntamos qué es lo que tiene para dar. Porque si bien obvio que te puede pasar en un partido solo, que una selección que está jugándose la vida, está muy concentrada, tiene un buen partido, te puede ganar, obviamente, eso puede pasar en cualquier partido. Pero bueno, se supone que una selección campeona y que tiene esa mística, esa cosa, esa aura, ¿no? Que tiene Argentina, no debería pasarle esto, pero le pasó. Creo que también hay un tema de relajación y hay un tema de que la verdad que no, como una especie de poca rigurosidad física en ciertos momentos, ¿no? Que por momentos se daba, y por eso Ecuador tenía menos posesión, pero por momentos no se daba, y ahí había pérdidas, había errores, como... es como que voy a traducirlo en un aspecto puntual, pero en realidad se traduce en mil cosas, ¿no? Hago un pase, y me hacen un pase a mí, y cuando lo recibo, no firmo el cuerpo por si alguien me marca. No pienso rápido a quién pasársela. O si hago el pase rápido, lo hago despacio, no lo hago ajustado, ¿no? Esto de jugar justo, siendo riguroso, ¿no? Siendo que cada vez que tengo un contacto con la pelota, pensar que si la pierdo, pierdo el partido, ¿no? Esa mentalidad de estar siempre concentrado al 100% no se vio en Argentina. Quizás sí se vio en algunos jugadores puntuales, pero no se vio cuando tenía la pelota. Y esa sensación es la que da el partido, ¿no? Que Ecuador sí tenía esa mentalidad. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? También hay que entender que cuando uno gana todo, hay que ver cómo te motivas. Y bueno, Argentina ya tiene una fase de grupos tan mala, ¿no? Tan aburrida, tan poco relevante, que bueno, así todo, no me está gustando la Copa América Argentina. No me gustó el primer partido del todo, aunque jugamos mejor que el rival. No, el segundo partido fue el que más me gustó, porque el tercero aparte jugamos con suplentes, así que el de Chile creo que fue el que más me gustó. Pero de todas formas fue un partido que Argentina no se lució tanto, aunque reitero, para mí fue el mejor fútbol que existió Argentina. El tercero no lo cuento porque no hubo titulares, o fue un partido, o sea, un amistoso prácticamente. No porque Perú juegue mal, sino porque Argentina ya estaba clasificada. Y este partido, que era el más importante, fue el peor, indudablemente. Y fue el peor con algunas cositas de Canadá, pero sin un Canadá que te permitió ser más ofensivo, ¿no? Canadá, el tema era que te presionaba, te complicaba la vida, te desbordaba, como también lo hizo Ecuador, pero al mismo tiempo te dejaba espacios gigantescos. Y Argentina en este partido no tuvo espacios gigantescos. Hay cosas que mejorar, hay temas de... Cada partido es distinto igual, capaz que el siguiente partido goleamos, esto siempre es así, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, este partido evidentemente no tuvo cosas positivas en los 90 minutos, o al menos no tuvo tantas cosas positivas. Esa es mi percepción, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, espero que se hayan podido notar todas. Y en cuanto a Ecuador, como ya lo digo, ¿no? Un partido muy bueno. Voy a hacer una numeración pequeña, pero preciado y hincapié para mí ambos bien. En defensa, más que nada apreciado un poco más, pero también los dos en ataque participando bastante. Más que nada apreciado, que para mí tuvo un buen partido. Caicedo con recuperaciones, con conducciones y con pases largos muy bien. Valencia molestísimo, un jugador muy insoportable. Obvio que no lo encontré a Valencia. Para mí tuvo un buen partido. Después, bueno, erró el penal, pero eso no lo tuve en cuenta. O sea, obviamente es importante, pero no me importa a nivel partido. Para mí Páez no tuvo tan buen partido como otros partidos. El mediocampo para mí defensivamente todos se ubicaron muy bien y jugaron un partido muy concentrados. Que menciono mucho la palabra concentrados, pero para mí es muy importante. Y bueno, no sé si estoy hablando de algún jugador. Bueno, los suplentes todos, ¿no? Rodríguez, Yeboa, Minda, todos entraron para mí sin un nivel tan alto. Me parece que es una exageración decir que cambios los de Félix Sánchez que entraron y metieron gol. Creo que no tiene que ver con que sean cambios, simplemente los cambios eran para reflejar el equipo. Pero bueno, es innegable que algo hizo, porque hubo varios que participaron en el gol. Creo que el que sí entró bien fue Mena, que bueno, de hecho como que le metió mucho impulso a ese equipo con conducciones, se vio picante, estuvo bien, entró bien y a Argentina se le complicó bastante. Hasta que el análisis, evidentemente fue más largo que lo que venía haciendo, pero bueno, quería hablar lo máximo posible de este partido, que es uno de los que más me interesa, ya que es de Argentina. Y bueno, quizás, no sé si fui repetitivo o no, pero traté de expresar todo lo que quería expresar. Ahora, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por quedarte, por participar de este video con tu escucha. Si te quieres suscribir, bienvenido sea.
Estoy tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para poder llegar a monetizar algún día de alguna manera. Realmente es mi sueño por vivir de esto, así que si querés participar, te agradezco una banda, me hace muy feliz que lo puedas hacer. Y un like, un comentario también me viene muy bien, ya que le da más visibilidad al video. Y bueno, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video. Y bueno, esperemos que sean buenos los partidos de la Eurocopa. Y ya a relajarnos y ver los demás de la Copa América también, sin sufrir, aunque bueno, ya va a haber que sufrir en semifinales seguramente.